Aquí con Mati. Bueno, hola, hola, buenas tardes también por aquí, son las 14 horas en Argentina, ya tarde de noche allí en Madrid, en España. Soy Matías de la Palenque, fundador y director de Equidad Recursos, y la verdad que es un gusto enorme que nos acompañen, que acá Laura le haya interesado y él haya puesto todo el empeño que le puso a poder realizar este webinar gratuito, abierto para todos y todas, y esperemos que lo sepan aprovechar muy bien. Pues un placer hacer esta conexión España-Argentina para hablar de un tema que también han sido las propias personas de nuestra comunidad las que han tenido ese interés, ¿no? por este webinar, y que si realmente aporta algo positivo y la gente se puede llevar algo a casa, pues mucho mejor. ¿Qué vamos a ver en este webinar gratuito en relación al liderazgo inclusivo? Un poco una introducción sobre qué es el liderazgo, cómo es en concreto el liderazgo inclusivo, los beneficios y unos pocos consejos o herramientas clave que puedan ayudar a las personas a conseguir ese liderazgo inclusivo, porque si no se emplea bien, pues puede tener también alguna consecuencia. Hemos dejado las preguntas para el final, pero al ser un webinar en abierto, por favor, hacer las preguntas que consideréis durante todo el directo. No sé si quieres hacer una introducción más sobre ti, Matías. Sí, bueno, me presento, yo soy Matías de la Palenque, aquí de Argentina, estoy en Buenos Aires, capital federal. Tengo de nacionalidad española también, porque mis bisabuelos son de allí, de País Vasco, así que cada tanto visito España, me da mucho gusto cada vez que estoy por allí, y también, bueno, me da mucho gusto recorrer las calles de Buenos Aires. Soy psicólogo, residido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología y especialista en psicología del trabajo de las organizaciones. Trabajé más de 15 años en empresas de recursos humanos, en diferentes puestos, diferentes sectores, y actualmente soy director y fundador de Equidad Recursos, una consultora que busca promover el bienestar en salud mental en cuanto a las personas que integran empresas, promoviendo la equidad, la diversidad, la prevención también del acoso psicológico en el trabajo. Y bueno, justo en esos puntos nos tocamos con Laura, y son los que nos hicieron poder ofrecerles este espacio de liderazgo inclusivo, y bueno, en el cual ahí Laura nos comentará a todos también ella que, de qué va y de qué trata y de qué hace en su actividad. Bueno, para quien no me conozca todavía, yo soy Laura Huergas, soy consultora y formadora en materia de diversidad, equidad e inclusión. Me dedico principalmente a trabajar en España con empresas españolas o internacionales, pero que estén centralizadas en España y que quieran tanto desarrollar formaciones en materia de, pues eso, liderazgo inclusivo, equidad, comunicación y lenguaje inclusivo, o igualdad de trato y oportunidades, colectivos LGTBI, y elaboración también de planes y protocolos de igualdad y contra el acoso sexual y por razón de género. Entonces vimos eso, Matías y yo vimos esos puntos en común y consideramos que podíamos hacer precisamente este webinar en el que tratásemos puntos que nos afectan a ambas partes y según pues eso, lo que podamos ir aportando, que las personas de nuestra comunidad también vayan aprendiendo de forma gratuita. Sí, esta unión, ¿no? De que también poder difundir contenido que nos convoca muchísimo tanto a la consultora de Laura como a la nuestra, a la mía en Equidad, de poder difundir contenido relativo a la diversidad, a la inclusión, es importantísimo para nosotros, para nosotras, y que esto le llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que también generemos ese interés por más, ¿no? Por luego el webinar, bueno, quedarse con ganas de ir a conocer más contenidos, más de lo que hacemos. No sé si quieres, Laura, que te empiece compartiendo, por ejemplo, para los espectadores, un ejemplo un Claro. poco disfuncional, una anécdota de alguna capacitación que ha resultado en una empresa en las cuales estuve, cuando se trabajó justamente la temática de liderazgo inclusivo. Para no tratar de hacer tanto un spoiler de lo que va a terminar siendo al final este webinar,
Yo les comento rápidamente que en una empresa de las cuales trabajé hace 6 años, en la parte de recursos humanos, teníamos una dificultad con los líderes porque no nos escuchaban, no hacían lugar a nuestros pedidos, eran líderes que no tenían comunicación con sus empleados y al equipo directivo no se le ocurrió mejor idea que hacer una capacitación y contratar a alguien externo para que solamente a los colaboradores que nos quejábamos nos capaciten en temáticas de comunicación. Claramente era como una profecía autocumplida, sabíamos lo que iba a terminar pasando, que entre nosotros todo iba a fluir bien, pero después los problemas iban a seguir estando, porque no hubo una convocatoria al equipo directivo, no hubo una convocatoria a los líderes. Entonces la jornada habrá durado 4 horas durante 3 días seguidos, en la cual después, los meses siguientes, siguió ocurriendo el mismo problema y la misma disfuncionalidad en la comunicación con los líderes, siguiendo con la misma disfuncionalidad de no tener ese trato y ese lugar que estábamos buscando tener. Con lo cual, lo que le queremos dejar como mensaje es que cuando hay una política o una actividad que se implementa en la organización, siempre tiene que formar parte por los equipos directivos, tiene que tener lugar los líderes, tienen que tener lugar las personas protagonistas del cambio y agentes del cambio con mayor influencia. Si no, es tiempo que todos terminamos perdiendo. Me pasó a mí, quizás a muchos de ustedes les haya pasado, o ojalá no les pase, pero es un poco también lo que queremos transmitir, ¿no? De que cada vez que se hagan este tipo de aplicaciones y técnicas y actividades, la superestructura participe de la misma para que el cambio sea más duradero. Sí, completamente. Y es que además, si queremos hacer un cambio estructural o un cambio organizacional, tiene que empezar desde arriba, porque si no se aplica principalmente desde los mandos directivos y luego se va extendiendo a todo lo demás, siempre va a ser mucho más complicado que empezar desde abajo y querer subirlo para arriba. Y si las dos partes no contribuyen a esa mejora de la comunicación, va a ser prácticamente inviable. Entonces, bueno, si te parece, empezamos con estos datos que también nos indican la importancia de tener un liderazgo inclusivo dentro de la empresa. Sí, 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 la verdad que son datos que también con Laura estuvimos indagando mucho en traerles información certera, información cuidada y calificada. Y en lo que hemos encontrado en los distintos estudios, a través de Google Scholar, que es una forma de buscar papers específicos en este tipo de temáticas, el 83% de los empleados de empresas con líderes inclusivos sintieron mayor compromiso y bienestar en su trabajo. Es decir, lo que traemos como temática, como recomendación a incluir en sus empresas, que es la de tener un tipo de liderazgo inclusivo, se traduce en números, se traduce en que estadísticamente es significativo para los colaboradores en el bienestar, que es algo súper importante si queremos promover la salud mental y que las personas traten de dar lo mejor de sí desde un lugar mucho más ameno que el de la presión y el de la exigencia. Como segundo punto, las empresas en el cuartil superior en diversidad étnica y racial tuvieron un 36% más de posibilidades de tener rendimientos por encima de la media en comparación con sus pares menos diversos. Es decir, no hay solamente una estadística favorable en cuanto al bienestar de los colaboradores, sino también en cuanto al rendimiento. Y ahí encontramos dos cosas importantísimas. Bienestar y rendimiento van recontra conectados y es algo que al día de hoy tenemos que saberlo, tenemos que implementarlo y tenemos que trabajar por seguir fomentándolo. Ya quedó atrás esto de yo mando y tú obedeces y que no haya comunicación y las relaciones sean muy asimétricas entre los líderes y los empleados. Entonces, en estadísticas podemos ver esto y finalmente que las compañías que priorizan la inclusión experimentan un 2,5 veces más de crecimiento en ingresos, a lo cual cierra por todos lados. Le cierra al equipo de recursos humanos que termina teniendo un grupo cohesionado, trabajando con un bienestar mental mucho mayor. Tratamos de también cerrar a una base comercial que incrementa sus ventas y su productividad y a una base más de superestructura comercial donde ve que la empresa genera más ingresos porque ve que los empleados trabajan desde un lineamiento mucho más pensado en sus necesidades, sus intereses y se sienten escuchados. No es solamente una cuestión de
imponerlo porque sí, sino porque realmente tiene un impacto en el negocio. Y además, creo que se ha hablado últimamente en LinkedIn, y Belén Sanz, otra mujer que hace mucho hincapié en perspectiva de prevención de riesgos, que no es lo mismo bienestar que felicidad, o sea, no hay que confundirlo, no queremos que los trabajadores sean felices, lo que queremos es que haya un bienestar dentro de la empresa, que haya una seguridad, que haya una serie de cuestiones que permitan a cada una de las personas que conforman la entidad que se sientan seguras, que se sientan libres de hacer su trabajo de una forma cómoda, sin ningún tipo de discriminación, problema o ningún tipo de bache que le pueda impedir llegar a esos objetivos. Entonces, claro, si tú le estás dando todas las herramientas que cada persona necesita, que no son las mismas, porque cada una tiene sus necesidades, si tú le estás dando todas las herramientas que necesitan, es más fácil que lleguen a esos objetivos, que sean más productivos, porque lo hagan más rápido y lo hagan mejor, y por tanto que tenga un resultado también en los resultados económicos. Entonces, datos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es primero el liderazgo? Como ha mencionado Matías, estamos usando todo de documentos que hemos estado leyendo, de papers, y una definición que nos ha gustado es: el liderazgo es un proceso de influencia en un grupo de personas por parte de una persona para conseguir unos objetivos en la organización. Es decir, tú en la empresa tienes una serie de objetivos y tú como líder, como manager, como directivo, tienes que conseguir que tu equipo consiga esos resultados. Entonces, tienes que guiarles, tienes que ofrecerles todas las herramientas que necesite para que se consigan esos objetivos, no imponiendo, no con malas formas, sino con influenciando y dando las herramientas que cada persona necesita. Sin esa influencia es muy probable que lo que haga ahora mismo sea irse a otra empresa o deje de ser productivo y lo que hagas es echarle, pues con todos esos problemas que estamos teniendo de rotación de personal o absentismo laboral, etcétera. Entonces, cambian esas necesidades o esas capacidades o esas características que tienen que tener las personas para ser unos líderes o unas lideresas que realmente consigan los objetivos de la empresa, sean competitivos, sean activos, sean pues eso, empresas líderes en cada sector. ¿Y qué es el liderazgo inclusivo? Es la capacidad que hemos dicho de liderar a esos objetivos comunes, pero sin hacer ningún tipo de diferencias o valorando, vaya, las diferencias y no haciendo, o sea, no dando a cada persona lo mismo, sino lo que necesita. Esas necesidades. Si tienes una serie de necesidades, no vas a dar a unas personas permisos de conciliación y a otras no se las vas a dar. Lo que pasa es que cada uno tendrá unas necesidades o unas formas de adaptarse a esas medidas de conciliación y generando entornos seguros, como hemos dicho, y diversos con equidad y con inclusión, donde todas las personas se sientan tanto escuchadas como respetadas y puedan desarrollar todas esas habilidades, esos conocimientos que van adquiriendo a lo largo de su carrera profesional. Entonces, es importante entender eso, que un líder guía y un líder inclusivo da a cada persona todo lo que esa persona necesita para conseguir esos objetivos sin ningún tipo de discriminación. Sí, sí, es fundamental esto que decís, Laura, porque hoy en día estamos en un entorno que algunos conocerán las siglas VUCA, de volátil, uncertain, confortable y también incierto, ¿no? Es un entorno más ligado a no saber lo que va a suceder, un entorno más ligado a todo el tiempo tratar de cambiar las estrategias de negocio. Entonces ahí es donde los líderes tienen que saber cómo moverse, cómo gestionarse, qué metodología adaptar, cuál dejar de lado. Y puede haber algo que implique una disfuncionalidad en la forma de liderar. Y lo que termina imponiéndose en algunos puntos es el liderazgo transformacional. El hecho de que, como decía Laura, el líder pase a ser no solamente una persona que dice las actividades que los demás tienen que realizar, sino promover la autonomía, promover la escucha activa, la escucha atenta, que los empleados y las empleadas, en este caso, puedan ser responsables y sentirse dueños de
las tareas que realizan y ver los resultados de lo que están realizando y puedan crecer y que el día de mañana puedan tener una posibilidad de ascenso o de crecimiento en la propia empresa o en su propia en la parte más interna, en algún otro lado, pero que deje una huella ese líder como aprendizaje y como enseñanza y sea un lado humano significativo para ellos y para ellas, ¿no? Que creo que esto es lo que destaca la parte de la inclusión, de incluir las voces de todos los colaboradores y luego poder decidir, claro, hacerse cargo de eso, pero manteniendo un lugar a que todas las personas se sientan parte, va a generar cohesión de equipo interna y esa cohesión de equipo interna va a promover una mejora en el rendimiento a nivel organizacional. Y luego, aparte de rodearse de personas, que esto lo hemos también mencionado anteriormente, de personas que sean incluso mejores que tú y que no tengas miedo de que eso, de que estés rodeada de personas mejores que tú, que las dejes brillar, que las dejes ser, y al final es lo que quieres. O sea, si tú quieres conseguir objetivos y yo tengo, yo que sé, en mi equipo una persona que es maravillosa en Excel, a mí si me da regular, yo lo que quiero es que sea mejor, que necesitas más cursos, pues sigue aprendiendo Excel o sigue aprendiendo lo que sea para que consigas esos objetivos, sin miedo a lo diferente, sin miedo a que a que sientas que te vayan a quitar de tu puesto, o sea, con el objetivo siempre de que toda la empresa y todas las personas vayan desarrollando su máximo potencial, cada uno el que tenga, porque hay muchos tipos de inteligencia, pero bueno, ese es otro tema. Y aquí hay una imagen representativa que uso en alguna de las formaciones para esa diferencia, ¿no? De ese jefe tradicional, igual que tiene una serie de características más de imponer o gritar o simplemente establecer algo que se considera, o sea, yo te digo lo que tienes que hacer, y un líder que te guía a esos objetivos que tú tienes para que, pues eso, para que la organización siga creciendo, pero también las personas que la conforman. Y una pequeña tabla que sería, pues eso, ¿no? El de la imagen de jefe y líder, pues un liderazgo tradicional que está eso, más autoritario, más de control, más de jefe arriba, el resto abajo, mientras que el liderazgo inclusivo es mucho más colaborativo, mucho más vertical que horizontal, donde se valora principalmente la empatía, la escucha activa, no se ignora la diversidad ni rechaza, por supuesto, sino que en el caso del liderazgo inclusivo se integra. Es decir, tú lo que quieres es la diversidad porque entiendes que el talento viene de todas partes y tiene todas las formas y colores. Entonces, si tú quieres el mejor talento, te da igual cómo se llame, de dónde venga y la edad que tenga. Quieres ese talento. Y la comunicación unidireccional, ¿no? Que es algo que ha comentado Matías anteriormente, de no es que solo se forma en comunicación la mitad de la empresa, pero la otra no. Si las dos personas eh, o los dos grupos que tienen que establecer esa comunicación no se están formando o no saben transmitir lo que realmente quieren transmitir, el mensaje no va a llegar nunca. Si estuviésemos aquí hablando los dos a la vez, no se entendería nada. No sé si Matías me quiere preguntar algo a mí, si yo le quiero decir algo a él, si... Entonces es importante que esa comunicación sea bidireccional, que haya una escucha, un diálogo en un liderazgo que realmente sea inclusivo. Perdón, ahí Laura me has hecho acordar también brevemente un ejemplo. Nosotros nos hicieron en una empresa ir a una capacitación, una charla muy breve a todo el equipo de recursos humanos sobre la importancia de contratar al colectivo trans en los empleos privados formales. Y la verdad que salimos súper encantados y muy entusiasmados en hacerlo, con muchas ideas para poder implementarlo y aplicarlo en el trabajo, pero al momento de querer hacerlo y habiendo presentado el proyecto, la superestructura no participó nunca de esas conversaciones y esas capacitaciones y nos decía que no iba a ser bien visto por los clientes, sobre todo los principales clientes que aportaban gran cantidad de dinero en la empresa, lo cual quedó trunca, digamos, quedó pinchada esa Ya. posibilidad y la empresa quedó sin talento diverso, justamente, con lo cual va en este sentido. Si hay una comunicación que está rota entre la superestructura, quienes toman las decisiones, y el grupo que quiere generar un cambio significativo,
termina primando quien tiene la superestructura y tiene la decisión de generar un cambio más directivo desde arriba. Entonces, siempre que ustedes como líderes o como consultores de empresas intenten hacer un cambio transformacional, es importantísimo contar con el aval, con la Un legitimidad de los apoyo. estratos superiores. Si no, nos quedamos a mitad de camino y es un como sí. Y el como sí termina afectando a todos, porque hasta las personas que les gustaría ingresar a trabajar pueden llegar a que ingresen en el trabajo, pero luego no participan en la toma de decisiones y se sienten discriminados o segregadas de pertenecer a un grupo. Y luego, aparte, has comentado un punto que considero también importante, y es que no solo lo que es tu empresa esté conformado por un equipo diverso, sino que también tengas en cuenta quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, porque tanto por un lado como por el otro estás a veces condicionada a la hora de no voy a, yo qué sé, no voy a contratar a personas del colectivo LGTBI por si hay clientes que no quieren contratarme por eso, cuando realmente si forma parte de tus valores, pues buscas otros clientes. De la misma manera, no quieres crear una estrategia de marketing en la que tú transmitas a tus potenciales clientes que tienes una cultura y una organización que apoya a los valores LGTBI cuando tienes 3 personas en plantilla del colectivo y están en una esquina que nadie quiere ver. Entonces, Sí, ni una cosa ni la otra. Si realmente estás comprometido y estás comprometido incluso desde la parte de dirección, esos valores influyen también en el tipo de clientes potenciales que quieres tener y las relaciones empresariales que estableces y las colaboraciones, así como si ves que realmente es un motivo por el cual puedes tener clientes, no lo hagas de una forma de marketing, primero porque va a ir luego en contra tuyo y segundo porque no se te va a caer por todas partes. Entonces, eso sí, si no quieres ser inclusivo, no lo seas, no lo digas. Pero si quieres claro. ser inclusivo, haz las cosas bien. Claro, es la frase, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Dime qué Claro, clientes tienes y te diré quién eres. Hay un claro. concepto, no sé si tú conoces, Laura, que es tokenismo Mm. o diversity washing, que es como Sí, sí, hacer sí, de sí. cuenta que integrar a personas de los colectivos más vulnerables para mostrar una imagen de empresa cool, moderna, actualizada, alineada a los valores LGTBIQ+, y en la realidad esas personas cuando querés preguntarles conocen menos del 5% de lo que hace la empresa, porque solamente quizás están para la foto y no para más. Entonces Ya, también hay una doble revictimización de esas personas y de ese grupo y es peligroso. Con lo cual, como dices tú, ser honesto con las intenciones, si no quieres ser una empresa inclusiva, si la verdad que no se te da y no quieres hacerlo, bueno, ir en esa línea y asumir los costos y los beneficios que quizás puedes tener. Ahora, si apuestas por la inclusión, hacerlo con todo el poder que eso requiere, porque si no, no termina siendo ni una cosa ni la otra. exacto. Efectivamente. Entonces, quería que trabajásemos un poco en el tema de mitos que puede haber en relación a la inclusión, como que la inclusión es un lujo o que es costoso y solo es para empresas grandes, cuando desde una empresa muy pequeña puedes tener un equipo diverso, no es necesario tener una empresa enorme. Evidentemente, las diferencias de personas que vas a integrar dentro de una empresa pequeña, pues si tienes 5 empleados, será más pequeña, o sea, habrá menos diversidad, pero sigue pudiendo haber diversidad generacional, diversidad de etnia, personas del colectivo, diversidad de género, por supuesto. Entonces, que no pensemos que por el hecho de que sea una empresa pequeña no cabe la inclusión. Luego, que es una cuestión de moda pasajera, esto me daría para un webinar entero hablando sobre lo que es la historia de la diversidad, la inclusión, etcétera, pero básicamente se resume con que no, no es una moda pasajera. De hecho, lo que tenemos son corrientes contrarias, pero es una tendencia que tenemos principalmente en los últimos años que va pegando con más fuerza porque es un cambio social. Entonces, aunque tengamos oleadas quizá de movimientos eso que vayan un poco en contra de la inclusión, como hemos visto
en los últimos meses, no significa, por un lado, que tenga beneficios el tema de tener empresas inclusivas y, por otro lado, que vaya a ser algo que vaya a cambiar drásticamente y vayamos a volver a un liderazgo tradicional. Vale, la inclusión baja los estándares. Yo creo que aquí no habría casi nada que aportar porque evidentemente no. Si tú tienes inclusión, tienes diversidad, lo que no quieres diversidad por tener, igual que no quieres gente del colectivo por tener cosas bonitas en la empresa el día que haces la foto para el mes de la diversidad. Lo que quieres es el mejor talento y, como hemos dicho, te da igual de dónde venga, qué color tenga, qué edad tenga, cómo se llame, lo que sea. Entonces, lo que tienes es lo mejor. No baja los estándares de ninguna de las maneras, todo lo contrario. Un tema también tratado últimamente es el tema de las cuotas y que no permiten la meritocracia. Personalmente considero que las cuotas a veces pueden parecer una trampa porque cuando llega una mujer a un puesto directivo porque se considera que es por una cuota, la propia mujer piensa que no merece estar ahí cuando realmente sí, simplemente que puede que no se haya considerado hasta ese momento esas habilidades que tienen esta mujer en concreto para estar en un puesto de liderazgo simplemente por el hecho de ser mujer y que tradicionalmente las habilidades que estaban relacionadas, como hemos visto, con ese enfoque más autoritario y más controlador, son habilidades que son más típicas en un hombre. Por lo tanto, igual la mujer no encajaba con un puesto de liderazgo. Sin embargo, cuando se ha permitido a través de las cuotas que esas mujeres o que otros grupos infrarrepresentados lleguen a puestos de dirección, se ve cómo esos resultados, esas nuevas formas de liderazgo están también muy, o sea, las gestionan muy bien tanto mujeres como hombres y son igual de capaces. Ahí, Entonces, Laura, te consulto las cuotas aquí para conocer en Argentina o en Latinoamérica, ¿qué significarían allí en España? Como porcentajes, es decir, tú tienes un número de personas en plantilla, pero tienes, yo que sé, tienes 100 personas en plantilla, pero tienes a 4 personas en dirección y 10 personas en mandos intermedios. Y de las Ah, personas de los 10 mandos intermedios, solo tienes a una mujer y en dirección no tienes a nadie. Pues cupos. sí, lo que intentas es tener como un porcentaje o un número concreto de mujeres en esos mandos intermedios y en la dirección, sobre todo dentro de los planes de igualdad, para que exista más una diversidad de género o diversidad hacia el colectivo LGTBI o cualquier tipo de Excelente. Aquí en Argentina sabía, ahora que lo dices y entiendo a dónde vas con cuotas, en el 2021 se había sancionado una ley de cupo laboral trans donde el 1% de todo el empleo público estatal debía estar compuesto por personas del colectivo trans travesti. Eso alcanzaba un aproximado de 50.000 personas. Luego de sancionar esa ley, este año, el año pasado, esa ley dejó de existir por el gobierno que actualmente impera en Argentina, Mm. donde además de eso recortó otros derechos muy importantes para los grupos más vulnerables. Y al final de la ley habían 500 personas de 50.000 trabajando. Es decir, estaba muy buena la intención, que había, pero no llegaba a alcanzarse esto de, bueno, vamos a darle trabajo, empleo formal a las personas de colectivo trans, porque eso lo que un poco significaba es darle un empleo digno, un empleo en blanco, ya que si uno va a la tasa de vida de esas personas es de 35 años por la informalidad, el ingreso a eh, el consumo problemático y la marginalidad a la cual se deja de Principalmente por la discriminación, sí. y a la discriminación. Porque no llegan, claro, evidentemente, si no la integras dentro de lo que es el marco social, el marco laboral, al final acaban pues en grupos, como grupos desfavorecidos. Em, Exacto. Comentan que se llama también cupo laboral. Sí, NASA Mañaca, lo saludo desde aquí de Argentina, NASA, fue compañero de alumno en Equidad. Sí, cupo Mm. laboral trans. También hubo cupo de discapacidad sancionado hace mucho más tiempo para que un grupo del Estado también sea compuesto por personas con discapacidad en Argentina. No tampoco logró completarse eso. Y lo que es, por ejemplo, lo que tú decías, Laura, acerca
la composición de mujeres dentro del equipo directivo, incluso ya ni hablar la brecha salarial de género, que también, como tú decías, con la moda pasajera da para 5 webinars, si queremos. Sigue siendo también en Argentina una realidad y en Latinoamérica muy fuerte, ¿no? Donde por un mismo empleo, un mismo trabajo, la mujer cobra 30% menos que el hombre y no pasa a ser más que una cuestión de acostumbramiento y de hábitos que se fundan en una relación de desigualdad de poder, de injusticia social, más que en cuestiones que tengan que ver con la realidad física o psicológica de la persona, ¿no? Sí, con las capacidades de cada uno que Exacto. tenga. Ahí hay una pregunta que me gusta porque, bueno, se tiende a decir, ¿no?, que los puestos ocupados por mujeres suelen tener unos ingresos inferiores y por eso muchas veces provienen esas desigualdades. Pero si vas analizando lo que son las percepciones económicas a lo largo de estos últimos años, 150 años, en los que las mujeres poco a poco se van introduciendo dentro del mercado laboral y van ocupando muchas veces los puestos o, o, los sectores en los que la van permitiendo entrar, cómo esos determinados sectores, como la educación, por ejemplo, va perdiendo la capacidad económica, es decir, las personas que entran en educación cada vez van ganando menos dinero. Entonces, ¿realmente los puestos que ocupan mujeres son puestos que reciben una percepción económica menor o reciben una percepción económica menor, cada vez menor, porque están ocupados por mujeres? Sí, sí, yo creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué Claro, nació primero? claro, entonces ves cómo esa diferencia económica va apareciendo en lo que las mujeres van integrándose dentro del mercado laboral y van ocupando más espacio en cada uno de los sectores que actualmente tienen menos, o que van surgiendo puestos de trabajo que eso, que también están mal pagados, como la parte social. La parte social muchas veces está muy mal pagada y está principalmente ocupada por mujeres. Sí, sí, yo, bueno, no quiero también hacer como un spoiler de algo que iba a nombrar, me parece que tiene conexión, por eso lo traigo ahora, Laura, con esta parte, que es a veces los obstáculos que se encuentran en las empresas para este tipo de políticas de inclusión y diversidad. Uno de los obstáculos creo que muy importante es la resistencia al cambio, al famoso esto lo hicimos siempre así porque tiene que Sí. cambiar, ¿no? Si siempre Que, nos ha ido bien hasta ahora, ¿para qué hacerlo de otra vez? claro, pero ese siempre nos ha ido bien es muy relativo, porque ese ha ido bien también puede quizás poner un techo específico cuando ese techo se puede perforar, como el famoso techo de cristal al cual las mujeres alcanzan una cierta satisfacción o equilibrio en el trabajo o equidad en el trabajo y no pueden alcanzar más, ¿no? Como que hay una Mm, cuestión hasta donde se les pone la suela del zapato y no pueden crecer. Y la realidad es que no, es que hay mucha resistencia al cambio, sobre todo de las superestructuras de las empresas. Hay falta también de mm, capacitación adecuada para líderes y igual. para la gente que se encarga de gestionar personal. Entonces, ante la falta de capacitación, yo no sé cómo hablarle a una persona trans, una persona con discapacidad. Tengo en el equipo una persona de 55 años y una persona de 20. No sé cómo gestionarlo, nadie me enseñó. Entonces, prefiero que todos sean homogéneos y sean parecidos porque si no Darles me a todo hace a el mí. mundo darle a todo el mundo lo mismo, porque muchas veces también el problema que existe dentro de las empresas es que promocionan a gente que no tiene esas capacidades de liderazgo. Y si no ofreces ningún tipo de formación en liderazgo, pues en liderazgo inclusivo, pero gestión en general de personal, no vas a saber cómo tratar y cómo dirigirte a esas personas, sobre todo cuando, como dices, tienen unas necesidades posiblemente diferentes, pero igual que las puedes tener tú y las puedo tener yo. Me refiero que no es que sean necesidades por el hecho de ser diferentes, sino porque cada uno de las personas que conforman la empresa, aunque sean muy homogéneas, tienen unas necesidades y unas realidades muy distintas y tienes que amoldarte a ellas si realmente quieres sacar lo mejor de cada persona. Y eso no lo sabes hacer si te han metido ahí o a dedo o te han metido ahí porque te han promocionado porque eras bueno o buena en lo tuyo y de repente te encuentras en un puesto gestionando personas que no sabes ni por dónde cogerlo. Ujú, exacto, exacto. Bueno, y aquí también quería traer
bueno, de forma gráfica, ¿no? Este iceberg que muchas veces nos centramos igual en la procedencia, etnia, en raza, color de piel, la edad, por supuesto, también es muy característico, el género, pero hay una serie de cuestiones que también discriminan o marcan diferencias que igual no son tan percibidas, pero que también existen, como los valores, la orientación parte del colectivo LGTBI, la experiencia, el nivel educativo, la personalidad, la capacidad física y mental, los acentos, la religión, el nivel socioeconómico, es decir, tu posición, tu capacidad económica, son factores que también pueden tener una repercusión o pueden hacer que exista algún tipo de discriminación por estos aspectos que he comentado y que realmente eso pasan muy, muy desapercibidos porque no somos realmente conscientes de que puede haber discriminación por algún tipo de, de estos aspectos. Ujú. Sí, bueno, esa imagen del iceberg nunca falla, ¿no? Para explicar muchas veces lo que está oculto a la simple vista y que es quizás lo que termina explicando muchas de las conductas que vemos superficialmente, ¿no? No, no todo es al azar, no todo es por casualidad, sino que muchas de las actuaciones tienen su prevalencia, su previa, su predisposición, y las empresas en sí mismas tienen una personalidad determinada y los líderes de esas empresas tienen una personalidad y un perfil elegidos por alguien. No es que cayeron en un paracaídas y de repente hay líderes que son disfuncionales para las prácticas de liderazgo inclusivo. No, hay una decisión política. Entonces, también pensar a las empresas en términos de política, de filosofía, de cultura, muestran y Cultural, explican sí. un poco también por qué luego aparecen este tipo de liderazgos, a veces disfuncionales para el bienestar de los trabajadores, y cuando por el contrario no, esto no ocurre, y porque está motoreado y impulsado por empresas que tienen filosofías, políticas y culturas abiertas a la diversidad y a la inclusión. Y luego otro aspecto que me parece importante también destacar con respecto a este iceberg, que muchas veces cuando sentimos discriminación o rechazo o algún tipo de acoso, nos vamos muchas veces a la parte de arriba del iceberg porque no tenemos ningún tipo de formación o no sabemos qué es acoso o qué no, o que nos pueden hacer discriminación, pues por eso, por tener acento distinto. Aquí en España, yo qué sé, por ser de Andalucía y que tengas acento andaluz ya den por hecho que, yo que sé, que eres una persona más vaga o, ¿sabes? Que, por esos estereotipos que están arraigados según los acentos de cada persona o el hecho de que tengas eso, un nivel socioeconómico menor y también genere algún tipo de discriminación y tú digas, es que no sé si esto es discriminación, no sé si me están acosando porque claro, me están diciendo esto o por mis valores o por mi religión y no sé si se llega a considerar una situación de acoso. Entonces, creo que es también muy importante sensibilizar no solo a los líderes, sino a todas las personas que conforman la organización para poder detectar cualquier tipo de discriminación. Exacto. Ahí nos comenta un Sí, compañero o compañera, sí, eso refuerza la necesidad de capacitación en áreas tanto bien formales como en aquellas que nos hacen más sensibles y capaces de comunicarnos con los demás de manera respetuosa y constructiva. Sí, exacto. Es un poco que venimos a traer y lo que venimos a poner sobre la mesa con Laura cuando nos juntamos y nos dieron ganas de poder hacer este webinar gratuito, de poder hablar sobre estos temas y también que sepan todos y todas que hay formas de implementar las empresas en las organizaciones y que trae beneficios de vuelta, no solamente para el bienestar de los empleados, sino también para las arcas económicas de la empresa, de la organización y la productividad. No, no somos ajenos a ello cuando hablamos de estas cosas. evidentemente la empresa quiere beneficios, ese es el objetivo de las empresas, ¿no? Pero al final ver que también a través de la diversidad y la inclusión puedes conseguir incluso más rápido esos beneficios o esos objetivos que tienen las empresas. Entonces Bueno, queríamos
Sí, Sí, más justo que es la parte de diversidad e inclusión, sí. me diste el pie exacto, Lauer, para poder hablar de diversidad e inclusión. Nos pareció importante poder rápidamente tocar estas dos temáticas porque estamos hablando justamente de liderazgo inclusivo, ¿no? Y poder definir y diferenciar la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un proceso para eliminar barreras de entrada y permitir que más personas sientan que pertenecen a la empresa, ¿sí? La inclusión es una acción más que un postulado o un proceso. Es el hecho de que la persona que esté incluida dentro de la empresa sienta que forma parte y que forma parte de las decisiones. Si no forma parte de las decisiones y a la persona se la mantiene al margen, pero trabaja dentro de la empresa, podemos decir que es una empresa diversa pero no inclusiva. Podemos decir que la empresa es diversa en relación a, tengo personas que piensan distinto, pero si yo no las convoco a escucharles, a ver qué piensan cada uno y cada una, no las estoy incluyendo. Únicamente estoy teniendo una empresa diversa pero sin inclusión. Cuando hablamos de inclusión, esto significa invitar a ser parte, a participar plenamente, ayudar en diseñar sistemas, participar en las decisiones. Es cuando abrimos el espacio en la empresa para que las personas participen en los sistemas, es decir, analizar detenidamente las propias prácticas y determinar qué puede hacer para que mayor diversidad de personas se sientan acogidas como parte de la organización. Y hay una frase muy bonita, es que quizás la diversidad es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? La diversidad puede ser mucho más fácil de lograr o de alcanzar, pero se queda muchas veces a mitad de camino cuando no la sumás con la inclusión, que es poder preguntarle a esa persona qué opina, qué piensa y que se sienta parte de la empresa. Y creo que todo esto es muy valorado, y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo por las nuevas generaciones, donde Ujú. aproximadamente el 70% de los jóvenes buscan empresas que estén alineadas con los valores de la diversidad y de la inclusión. Y los jóvenes, bueno, son el presente y el futuro de, muchas de las empresas que quizás nos pueden estar escuchando ahora y pueden estar viendo con buenos ojos implementar estas prácticas también por este motivo. Efectivamente. Mira, aquí tenemos una imagen un poco de, yo soy una persona súper visual, entonces Sí, por yo si también. ayuda, el tema de la diversidad y la inclusión en todas las imágenes, en todos los grupos, en estos 4 grupos, existe una diversidad, porque vemos a personas de todos los grupos, pero no es únicamente, vemos que hay una de ellas donde realmente existe la inclusión. O sea, no está integrado dentro de la organización, pero como hemos dicho que está en una esquina, no está tampoco en un edificio aparte, ni está por fuera, ni está, ¿no? Está incluido, está eh, normalizado dentro de lo que es el conjunto de las personas que conforman la empresa. Y la frase que, que también hemos La querido. frase, la Sí, frase que spoileé para todos y todas. es un Bueno, poco. en beneficios del liderazgo, de vuelta, ¿no? Volvemos sobre esto. Cuando queremos instalar un tema sobre la mesa y queremos compartirles esto como contenido, es pensando en la mayor cantidad de variables que tiene una empresa para volverse mejor. Y cuando una empresa tiene como variables a volverse mejor es poder proveer a los colaboradores de mejor bienestar, su salud mental, su salud física, que tengan ganas de trabajar donde trabajan, que se sientan orgullosos y orgullosas de trabajar donde están. También pensar en la parte comercial, porque no existiría tal cosa si la empresa no vende, si la empresa no es productiva, si los números no cierran, con lo cual claramente tenemos que tener en cuenta toda la parte de retroalimentación económica que genera el implementar una cultura inclusiva. Cuando hablamos de beneficios, hablamos de que con equipos diversos, en los líderes inclusivos pueden generar ideas más disruptivas. Si tenemos a 10 personas pensando igual, bueno, probablemente tengamos 10 ideas iguales. Fotocopias. Ahora, si tenemos, ¿cómo? Fotocopias. Fotocopias, exacto. Si tenemos a dos personas que piensan de una manera, dos de otra, y se hace el famoso brainstorming o en la daily de muchas empresas que quizás trabajan de forma remota, bueno, hay una posibilidad de enriquecerse de esos pensamientos distintos.
porque cuando integramos las diferentes perspectivas, podemos generar innovación y crecimiento, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que buscan destacarse, perdón, en un mercado competitivo, donde generalmente hay equipos intergeneracionales como personas de más de 40 años, menores de 25 a 20 años, y ahí hay personas mayores donde aportan experiencia y quizás los jóvenes aportando adaptabilidad y dominio tecnológico. Un poco es integrar todo esto para generar un enriquecimiento de las ideas y la posibilidad de cambio que pueda verse en una temática o en un proyecto determinado. También lo que hace este tipo de prácticas es disminuir los conflictos internos y fortalecer el compromiso de los empleados, porque se sienten más conectados y más alineados con los valores de la organización. Poder implementar esto en el sentido de la pertenencia les motiva a permanecer en la organización. Y ahí lo que hacemos también es reducir los costos asociados a la alta rotación y a fortalecer el capital humano. Sabemos que retener a una persona es más económica que salir a contratar a tres por fuera, porque una persona decidió renunciar o cambiar de organización porque no se sintió satisfecha con los valores o con la parte económica en la cual se encontraba en la empresa. O con los Bueno, líderes. o con los líderes. Lo que tratamos acá es de que justamente la que parte que nos toca, que es la de liderazgo, la de la cultura, bueno, esta persona decida quedarse. ¿Por qué? Porque encuentra un sentido de pertenencia, una escucha, siente que su opinión y su trabajo es visto por los demás y eso horizontaliza más las relaciones. Y la verdad que en el siglo XXI, en el 2025, todos los trabajos o la mayoría de ellos trabajan con relaciones horizontales o buscan horizontalizar las relaciones. Ya no hay más una verticalidad de yo mando, tú obedeces, sobre todo para las nuevas generaciones. Con lo cual, incluir estas modalidades de trabajo para promover el bienestar van a ser una mejora en el rendimiento y una mejora en la subida y el crecimiento de ventas, de producción, de servicios que las organizaciones tengan. Entonces queríamos también hacer una pregunta, si queréis participar ahí en comentarios, o simplemente para que reflexiones dentro de tu organización. No hace falta que lo compartas directamente, sino que lo pienses, porque hay veces que igual no quieres que el resto de personas dentro de tu organización sepan tu respuesta. Si sientes que tu entorno de trabajo actual promueve la inclusión desde el liderazgo, sino a veces de una forma según el día. ¿Qué habilidades aprecias más de una persona en un puesto de liderazgo? Y si crees que el liderazgo inclusivo abre paso a que otras personas estén en mandos de responsabilidad. Un poco ligado a lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que igual esos nuevos modelos de liderazgo, esas nuevas habilidades que requiere una persona líder, ya no son tan autoritarias, ya no es de poder y permite que otros grupos vulnerables o otros grupos que anteriormente no estaban en puestos de liderazgo tengan acceso o sean mejor vistos para esos puestos directivos. Entonces, bueno, creo que vamos a tener que ir un poco rápido porque quedan 10 minutos para que terminemos el directo, que si no, la gente que lo vea en diferido va a estar viendo que una hora es muchísimo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pasos claves podemos tener en cuenta para un liderazgo inclusivo? Lo primero considero que es la empatía. La empatía y la escucha activa son puntos fundamentales. Otro es el cuestionarse todo lo que has aprendido y todos los prejuicios o todos los sesgos inconscientes que tienes como persona en general, porque al final a nivel social has adquirido una serie de ideas sobre, pues eso, pues sobre quién tiene que ser el líder, cómo tienen que hacer las cosas, esto siempre se ha hecho así, cuestionarte todo, desaprender ciertas cosas que al final cuesta mucho y ver cómo se pueden hacer otras nuevas formas de dirigir, de liderar, de conseguir objetivos. Promocionar la diversidad, no verlo además como algo distinto, sino como algo normal. Es decir, no es un tenemos personas del colectivo LGTBI, vamos a aplaudir así, vamos a ponerlos porque es la única
cuestión o capacidad que tiene, o sea, lo único que nos aportan a la empresa. No, son personas como cualquier otra y tienen las habilidades y capacidades que cada persona como persona puede tener. Entonces es importante que veamos que todas las personas en su conjunto somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y hay que escuchar esas necesidades, darle, como hemos dicho, a cada persona lo que necesita y normalizar la diversidad e incluirlas dentro de la organización. ¿Cómo podemos hacer eso también? Pues a través de la selección de personal, a través de un uso de lenguaje neutro, que muchas veces también se tiende a pensar que un lenguaje inclusivo al final es como un armatoste muy grande que tienes que aprenderte 20.000 cosas, cuando muchas veces lo más fácil es hacer economía del lenguaje y no dejas a absolutamente nadie fuera. Y bueno, en la parte de España, pues un poco de cumplimiento normativo, como hemos dicho, la parte del compromiso de la dirección, porque sin la parte de la dirección o la cúpula de arriba no vamos a ver ningún tipo de cambio. Y desarrollo de la confianza de los equipos diversos. O sea, tú tienes que tener, como hemos dicho, como líder, generar confianza en tu equipo para que confíen en ti todas esas necesidades que puedan tener para conseguir esos objetivos. Entonces, después de esta recopilación de ideas, eso hemos ido un poco rápido. ¿Qué acciones inclusivas conoces dentro de tu empresa, dentro de tu organización? Lo mismo, lo puedes dejar en comentarios o lo puedes simplemente reflexionar y luego compartírnoslo. O quizá haya algún punto que consideres que tu empresa podría trabajar o mejorar más y lo mismo, y quieres potenciarlo dentro de tu organización, contactas con nosotros y vemos cómo podemos trabajarlo. Por aquí un comentario. Podríamos iniciar el proceso de cambio desde esto que mencionaban. Identificar sesgos, sí. Si tú ya quieres identificar sesgos dentro de tu organización, quieres empezar a ver qué cosas puede que estés haciendo mal, porque muchas veces no necesariamente tenemos que ser conscientes, incluso es que es muy complicado eliminar del todo los sesgos, pero las empresas que realmente son conscientes de que tienen esos sesgos, de que existen esos sesgos y toda esa pirámide que hemos visto, que no es simplemente el tema del género, el tema del colectivo LGTBI, sino que pueden existir un montón de sesgos que están impidiendo que realmente sea una empresa diversa e inclusiva. Si tú ya estás trabajando sobre esa eliminación de sesgos, vas a tener muchísimos menos sesgos y va a contribuir a un equipo muchísimo más diverso. Sí, es súper interesante. Es real, hay empresas que sí que lo implementan. Sí, es súper interesante eso, Lau, que contestabas acá al oyente. Me parece también clave poder reparar en que cuando hablamos a veces en las resistencias que pueden haber para que las empresas implementen este tipo de situaciones, no pasan a ser más que una cuestión a veces de excusas, ¿no? Esto, como hablamos antes, de esto siempre se hizo así, ¿para qué cambiar? Si siempre tuvimos buenos resultados. Esto lo que genera es falta de capacitación adecuada, porque la empresa no lo ve importante, entonces nunca los líderes terminan por enterarse cómo gestionar estas decisiones o estas situaciones, con lo cual nunca tampoco terminan incorporando personas diversas, porque si incorporan personal diverso sin saber cómo gestionarlos, estarán pegando un tiro en el pie, hablando mal y pronto. Entonces, en algún punto, una cosa lleva a la otra y terminan siendo una cadena de consecuencias indeseables. Si desde los altos medios, de altas esferas, hay una posibilidad de cambio, o incluso desde el equipo interno de recursos humanos en el cual ustedes forman parte, pueden trasladar esto a los mandos más altos y convencerlos, y desde ahí salir con una política importante de inclusión en liderazgo, bueno, puede ser un motivo de cambio. Muchas veces es mucho más fácil poder ver a nosotros mismos qué sesgos tenemos, qué es lo que nos está imposibilitando ver algunas cosas, para a partir de ahí tener la inteligencia emocional de salir a ver en los demás qué puede estar pasando. Y enfrentarnos con estructuras rígidas que siempre fueron barreras comunes en al menos con todas las empresas que estudiamos en los papers como posibilidad de cambio, ¿no? Hay Mm. estructuras rígidas, lo rígido es
igual al resistente, lo resistente es igual al no me quiero capacitar, es decir, todo tiene que ver con todo. Claro. Y creo que una Y pregunta haciendo importante bola es, tanto en lo positivo como en lo en lo negativo, en la no inclusión como en la inclusión. Todo va haciendo bola, porque cuanto más sabes de todos los beneficios que tiene tener un equipo diverso e inclusivo, quieres fortalecer esa eliminación de sesgos y, como bien dices, cuando te opones y es rígido, pues más te opones y más rígido es. sí, 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 también lo último es poder a veces predicar con el ejemplo concreto, ¿no? El hecho de preguntarnos cuántos ejecutivos de una empresa se identifican como mujeres, cuántos ejecutivos de una empresa se identifican como de otro grupo social infrarrepresentado, ¿no? Como para que haya diversidad ejecutiva también en la toma de decisiones y no sean siempre hombres blancos, cis, heteros, normativos, y en este caso tratando de implementar este tipo de políticas que pueden ser en buena hora, pero que no pasen a ser una cuestión de maquillar a la empresa porque sí, sino porque verdaderamente creen en este cambio cultural, filosófico y político, ¿no? Completamente. Y bueno, un poco hablando de lo que mencionaba, de la parte de los obstáculos y la diversidad ejecutiva, preguntas que se podían plantear, porque vamos un poco rápido y no voy pasando las diapositivas, me voy quedando atrás. Vamos a ir cerrando. Veo que algunos de y vosotras os vais, algunos os incorporáis. Y bueno, aquí hay una serie de información que no sé si Matías querías. Sí, sí, Lau, ¿Algo? como para cerrar y complementar esto que bien estuvimos desarrollando, los impactos de la diversidad bien y mal gestionada, ¿sí? Porque, como les decía, una cosa es querer impactar la diversidad como sea y otra cosa es impactar la diversidad en la empresa de una manera correcta. Si la impartimos y la impactamos como sea, solamente como una cuestión de maquillaje, tengamos en cuenta que el impacto de la diversidad mal gestionada tiene un impacto negativo porque puede generar menor cohesión social, pueden haber problemas de comunicación, pueden haber más conflictos y puede haber rotación y desapego de personas en grupos no dominantes. Es decir, no es que la diversidad de por sí es Disney World. La realidad es que quien lo implemente, los grupos que lo implementen deben saber cómo, además de los impactos positivos que tiene el implementarla correctamente. Que para eso está tanto la consultora de Laura, que bien trabaja con todas estas temáticas y les va a contar a continuación, como desde nuestro lado en Argentina que hay recursos para acompañar e implementar y gestionar bien y correctamente estos cambios, ¿no? No, claro, porque un poco todo ligado, ¿no? De lo que hemos mencionado anteriormente, que si tú al final lo que quieres es crear una estrategia prácticamente de marketing y contratas a las personas de otros grupos vulnerables o más infrarrepresentados simplemente por el hecho de o cumplir con las cuotas o porque los clientes tienen una mejor visión a los potenciales clientes, etcétera, en lugar de hacerlo porque realmente forma parte de la cultura y los valores de tu organización, lo más probable es que tenga un impacto negativo. ¿Por qué? Porque la gente se va a querer ir. Entonces, pues bueno, no sé si quieres hacer un poco un resumen final o si alguien quiere hacer algún comentario, porque eso ya llevamos mucho, mucho tiempo, pero eso no sé si hay alguna pregunta más. Sí que he visto comentarios bastante positivos, felicitándonos un poco por el contenido. Agradecemos mucho porque al final esto es un trabajo que hemos querido compartir con las personas que nos siguen en esta red y que pueda eso aportar algo y ver si alguna de las organizaciones que nos siguen, que nos ven, tienen algún tipo de necesidad
en relación de, pues eso, formación de sesgos inconscientes o cultura organizacional o todo lo que tiene que ver con la psicología, como lleva el tema Matías. Sí, a ver, yo desde este lugar les puedo asegurar que con Laura en poquito tiempo trabajamos muy bien, muy de forma muy organizada. La experiencia que tuve es muy positiva, con lo cual la súper recomiendo a ella, a su consultora, para que puedan ejecutar algún proceso de mejora organizacional en inclusión y en diversidad, porque la experiencia directa mía fue más que positiva. Y te quiero agradecer, Laura, por todo lo que hiciste, por todo el contenido que armaste, por poder promover esta temática junto a mí. La verdad que para Equidad Recursos es uno de los pilares fundamentales de su nacimiento, allá por mayo del 2023, tanto la inclusión como la diversidad, como la prevención del acoso psicológico en el trabajo. Y la realidad es que nos tomamos esto muy en serio, nos tomamos esto muy en serio y lo sabrá Laura, sábado, domingo, martes, editando a cualquier hora en el Drive, borrando, quitando, agarrando papers de Bien. validación científica, estudios, para darles información que verdaderamente sea de calidad y también dejarles esto de, bueno, quédense con ganas de un poquito más, ¿no? Porque claramente este es un avance para que puedan el día de mañana, lo más pronto posible, ojalá sea, concientizarse sobre estas situaciones y convocar tanto a Laura como a nosotros desde Equidad a poder implementar un plan de acción de inclusión de diversidad en las empresas, de gestión y de capacitación a los líderes, sabiendo que esto tiene beneficios en tres partes, tanto a la organización para una retribución económica mucho más importante, tanto a los líderes para crecer internamente en cómo adaptarse al siglo XXI y al 2025, y también para los colaboradores para tener una mejora en su bienestar emocional, sabiendo que el trabajo es una parte fundamental de su vida y si uno la pasa mal en el trabajo, probablemente su salud mental por fuera de él sea deteriorada. Entonces, promover la salud mental siempre va a ser un eje que a mí me va a encantar mucho. No, sí, además, como igualmente, Matías es una persona muy profesional, ha sido un gusto trabajar con él, enseguida tenía un montón de cosas estructuradas y organizadas, así que también ha sido un gusto por mi parte trabajar contigo, Matías, con todas las referencias y toda la documentación que pones encima de la mesa para poder llevar este proyecto y, por supuesto, por plantearlo. Así que muchas gracias a ti y muchas gracias de nuevo a todas las personas que os habéis pasado esta hora a compartir con nosotros sobre el liderazgo inclusivo. Sí, Chao, chao. sí, muchas gracias a, bueno, nos figuran aquí Marco Antonio, Bogoña López, usuarios de LinkedIn, no nos figuran acá el nombre, pero muchas gracias, Gabriel Alonso Mestanza, saludos desde Perú, de Guatemala. La verdad que a nivel regional, a nivel contexto, puede cambiar mucho las situaciones y las circunstancias, pero el fondo de la cuestión, que es trabajar con personas siempre es el mismo, ¿no? Entonces, creo que aporta muchísimo todo lo que vimos, ya sea desde el país desde el cual nos escucharon, y que hay mucho desde las dos empresas por aportar para quienes quieran convocarnos, saber un poco más sobre esto y concientizarse sobre estas prácticas y compartírselo a un amigo, a una amiga, a un compañero, a una compañera, porque son propuestas de valor que pocas veces se ven gratuitas en este tipo de mercados y de consumos. Así que gracias de vuelta a ustedes por estar, por quedarse, a quienes lo ven en diferido, y gracias de vuelta a Laura por haber creado este espacio junto a mí de difusión bastante enriquecedor. Tal cual. Pues muchas gracias. Ay, me encanta todos los mensajes positivos que nos están llegando así de última hora. Nos vemos igual en el próximo webinar, quién sabe. Nos vemos en el próximo y bueno, saben, nos pueden contactar a la página web de CCE, Consultoría. No sé si quieres compartir algo más en relación a la consultoría. ¿Cómo se comunica la gente contigo, Laura? A través de LinkedIn se pueden poner en contacto conmigo. No sé si contigo igual, yo creo que es la Sí, forma perfecta y más sencilla de conseguir los objetivos y creamos una reunión y ya podemos ver de forma personalizada cómo podemos resolver pues, las cuestiones que tengan en cada una de las empresas. bien, sí, sí, a nosotros también, tanto a LinkedIn personal como a LinkedIn de Equidad.
como a www.equidadrecursos.com. Pueden ver todos los servicios que tenemos para ofrecer también, tanto para personas como para empresas. Así que esperemos volver a encontrarnos de vuelta porque si en poquito tiempo hicimos algo tan lindo, ni me imagino en 3 semanas o un mes cuántas cosas pueden salir más. Completamente. Pues nada, nos vemos. Chao, Bueno, chao. un beso grande. Adiós. Chao, chao.